Listo, ingenieros. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Vamos a dar inicio a la sesión programada para las CIPAS del curso de Sistemas Dinámicos. ¿Ok? Bueno, ingenieros, la metodología o la mecánica de esta CIPAS es que podamos aclarar algunas dudas o preguntas que ustedes tengan con respecto al desarrollo de la actividad, tanto de la parte individual como de la parte del componente grupal. ¿Listo? Entonces, quiero escucharlos, a ver si tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a la actividad, a la guía, y mirar a ver, pues, cómo podemos entrar a resolverlas. Entonces, me gustaría escucharlos, si han resuelto las dudas que tienen o qué dudas se les han presentado. Oscar, adelante. No, no te escucho, no sé si soy solo yo. ¿Ustedes escuchan a Oscar? No, no lo escucho. Déjame ver si acá de pronto. No, tutor, no, señor. No se escucha. ¿No? Nada, Oscar, no, no te estamos escuchando. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a la actividad, a las CIPAS como tal, ¿no? O todo claro hasta ahora. Ah, ok, vale. Ok. Doctor, al contrario, sería bueno hacer como un repaso general, pues, de los ejercicios que tenemos que hacer para en el transcurso como resolver las dudas. ¿No sería interesante? Listo, ¿no? De una. La idea aquí es que podamos aclarar las dudas que tengan para ir desarrollando la actividad. Listo, entonces, bueno, vamos aquí a la guía de actividades. Voy a compartir por acá. Listo, entonces aquí está la guía, ingenieros, de lo que ustedes deben desarrollar. Ah, perdón, esta es la fase uno, aquí es la fase 2. Listo. Bien, entonces la fase 2, como ya se vio en la web conference, ingenieros, tiene dos partes, ¿no? Tiene una parte individual, un trabajo independiente y una parte colaborativa. ¿Ok? Y una parte individual y una parte colaborativa. Listo, entonces la parte individual es bastante sencilla. Lo que tienen que hacer simplemente es revisar la temática del curso, ¿cierto? Sobre los recursos bibliográficos que están presentes al final de la guía y pues empezar a mirar cómo es el modelo de sistemas dinámicos, ¿va? Esa es la primera que hay que hacer. Luego vamos a analizar el problema planteado en el anexo 1. El anexo 1 es este de acá. Este es el anexo 1, en donde nos dicen o nos muestran un circuito RLC, ¿cierto? ¿Te escucho, Oscar? Listo. Entonces, nos muestran un circuito RLC, ¿sí? Donde pues corresponde un circuito RLC. La idea es mirar la alimentación que tiene de 9 voltios a 3 amperios y se requiere moderar el sistema con estos parámetros que están aquí, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos están pidiendo a nosotros como parámetros del sistema. Entonces, tenemos el valor de la resistencia, el valor de la bobina, el valor de la resistencia R2, R3, el condensador y el tipo de la señal de entrada, ¿vale? Entonces, eso corresponde a la primera parte. Luego,
¿qué les pregunta o qué les pide la guía para ese circuito? Entonces usted ahí va a llegar y va a analizar. Según ese circuito que está ahí, usted va a mirar qué tipo de sistema tiene, es el sistema que estamos viendo allá, ¿cierto? Entonces tú vas a entrar a justificar qué tipo de sistema es y el porqué de esa respuesta. Luego vas a identificar la variable de entrada, variable de salida. Ya ahí en el mismo anexo te están diciendo cuál es la variable de entrada y cuál es la variable de salida. Luego te van a decir cuáles son los principios o leyes físicas que determinan su comportamiento, incluyendo ecuaciones y unidades de medida. Aquí es importante porque ustedes acá, ingenieros, tienen que desarrollar cuáles son las leyes con las cuales van a modelar ese sistema. Obviamente ya todos conocen cuáles son las diferentes leyes que modelan ese tipo de sistemas eléctricos que estamos teniendo allí, ¿vale? Entonces ustedes ahí van a mostrar todo lo que tiene que ver con la ley de Kirchhoff para corriente, para voltaje. Si ustedes ya miran si aplican ley de Ohm o demás, ¿listo? Entonces esos son los diferentes elementos que modelan o las diferentes leyes físicas que modelan el sistema. Además de eso, ustedes ingenieros van a colocar también cuáles son las ecuaciones que modelan ese sistema. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos un circuito RLC. Entonces, en ese circuito RLC, ustedes deben de colocar, por ejemplo, la ecuación de voltaje de un condensador, la ecuación de corriente de un condensador en el dominio del tiempo, la ecuación para el voltaje de la bobina, la corriente para la bobina también. ¿Okay? Y las otras ecuaciones que ustedes consideren pertinentes que hacen uso de ese modelamiento de ese sistema, ¿vale? Para poder entrar a mirar cuáles son las leyes o los principios físicos que actúan sobre ella, ¿ok? Y luego, pues la relación de los elementos que conforman el sistema. Entonces usted va a entrar allí, va a mirar cuáles son los elementos que hay y cuál es la composición que tiene. Si se dan cuenta, ingenieros, esa primera parte está muy enmarcada a lo que es el anexo, ¿no? Entonces usted tomando el anexo, usted simplemente va, lo ve, lo mira, le pega una ojeada y usted se va a dar cuenta que allí va a encontrar todos los elementos que necesita para darle respuesta a esa pregunta de esa parte individual. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Nada del otro mundo. Sí, señor. Perfecto. Sí, todo claro. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces luego me dicen que en la parte número 3 tengo que irme al OVA de la unidad. La tengo, está en el curso. Ustedes ingresan al curso y en el curso van a encontrar el OVA denominado en el OVA denominado modelado de sistemas dinámicos por espacio de estados. Entonces usted coge, va al curso. Ok, usted coge, vamos a acá. Eso está aquí. Entra al curso de sistemas dinámicos. Viene la parte del aprendizaje, unidad 1. Y busca el curso, el objeto virtual al que se está haciendo referencia, que es este. Modelado de sistemas dinámicos por espacio de estados. Ahí se abrió otra ventana emergente. Arrastrarla. Entonces, cuando usted entra, le aparece este OVA y ustedes aquí al final lo que van a hacer pues simplemente es ingresar y validar ¿cómo se llama? El OVA. Entonces ustedes inician, miran toda la temática, mira que aquí les comento pues bueno, cuáles son las partes del sistema de la planta, qué es los diferentes tipos de modelos matemáticos que tengo, ¿ok? Y al final, ustedes ahí van a mirar bien juiciosos cada una de las expresiones que tenemos allí para poder hacer el modelado a través de sistemas dinámicos. ¿Ok? Y luego al final, acá, por ejemplo, en la página, el slide número 10, aquí, tenemos unas preguntas, ¿cierto? Entonces usted aquí va a llegar, va a leer las preguntas, usted va a responderlas según usted considere, usted selecciona y le va a dar en comprobar, ¿listo? Cuando usted le dé en comprobar y le salga el chulito de que está ok, usted llega y toma una captura de pantalla
y eso lo vas a colocar o lo vas a pegar en el informe como tal. ¿Listo? Aquí son tres preguntitas que se tienen, ¿no? Verás acá, sesión 1. Tenemos aquí la sección número 2. Usted también llega, responde, organiza cada una de los términos. Y aquí también le va a dar, luego, cuando ya los llene, le aparece una pantallita verde con la respuesta que está OK. A eso usted llega y le toma su respectivo capture. Y esa es la que usted va a entregar. ¿Listo? Son 2. Y por último tenemos una tercera. Aquí está, que es el modelado de un circuito más o menos parecido al que tenemos nosotros en nuestro sistema, ¿no? Entonces aquí lo que me piden es que a través de ese circuito yo halle el modelo del sistema como tal. ¿Listo? Entonces a partir de allí es que ya yo voy a hallar la representación por espacio de estados y al final coloco los valores acá y voy comprobando. ¿Vale? Aquí, ingenieros, es importante, les hago una observación para que les aparezca el chulito verde. Digamos que, por ejemplo, aquí les dio el espacio de estado, si se dan cuenta, es este que está aquí. Cuando usted lo coloca acá, tiene que colocarlo con todo y los signos. Entonces, por ejemplo, en este primer término tengo que es -1 sobre RC. Ah, listo. Entonces sería -1 sobre RC. ¿Ok? Luego, en el segundo término tengo 1 sobre C. ¿Ok? Pero miren que aquí esto no tiene signos de suma ni resta ni nada. Entonces usted llega y coloca más, porque el término que está acompañando a este señor de aquí es positivo, 1 sobre C, y sería 1 sobre C. Y luego sigue hallando la representación, por ejemplo, con 0, aquí sería más 0, ¿ok? Igual hace lo mismo para este término de acá de la derecha. Y al final, cuando usted le da en comprobar, se le va a desplegar una captura o un chulito verde de OK. A ese es el que usted le toma captura de pantalla y lo coloca en el trabajo que está elaborando. ¿Ok? Importante, ingenieros, y bueno, al menos en mis grupos, en la mayoría están cometiendo el error que no están colocando la hora y fecha en la que se toma el pantallazo. En la primera fase, los que no hicieron esa parte, en la primera fase, perdieron puntos por no haber puesto o porque no se visualizaba la hora y la fecha en la que se tomaba el capture. Entonces, para este caso, como recomendación es que se vea la captura de pantalla completa y se visualice de manera correcta la hora y la fecha en la que se ejecutó la captura de pantalla. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, esa sería la parte individual. Bastante sencilla y que ustedes pueden realizarla lo más pronto posible y compartirla en el respectivo foro para la retroalimentación por parte del tutor. ¿Vale? Entonces, ingenieros, hasta ahí, claro lo que tienen que hacer, alguna pregunta, alguna duda o qué inquietudes han tenido a la hora de desarrollar el ejercicio. De momento esa parte está clara, profe. Bien, perfecto, listo. Después de eso, ya es la parte de la fase de la etapa individual. Luego viene la etapa colaborativa. La etapa colaborativa, un segundo por acá. Partir esta. Entonces, ahí el trabajo colaborativo. Aquí está. El trabajo colaborativo, entonces ustedes van a tener dos sistemas, ¿sí? Y entre sus compañeros, ustedes van a plantearse o van a exponer las ideas en cómo es el tipo de sistema con el que ustedes están trabajando. Entonces, en este caso, deben identificar si el sistema es un sistema en lazo abierto o es un sistema en lazo cerrado. Obviamente, ustedes tienen que justificar el por qué consideran que el sistema 1 es en lazo cerrado o en lazo abierto. No es simplemente colocar, no, el sistema es en lazo abierto y ya, no. La idea es que especifiquen el porqué de esa apreciación. ¿Listo? Bien. Luego, tenemos este sistema 1, la figura número 1. Ustedes ahí identifican el sistema, miran todo lo que tenga que ver con variables de salida, variables de entrada, retroalimentación, demás. Todo eso ya lo miran ustedes allí y van a determinar si es lazo abierto o lazo cerrado. Y luego tienen este sistema, que es un intercambiador de calor vapor-agua,
Y usted aquí también va a determinar qué considera usted si es un sistema en lazo abierto o un sistema en lazo cerrado. ¿Listo? ¿Alguien me dice cuál es la diferencia entre un sistema en lazo abierto y un sistema en lazo cerrado? Para que de pronto les aplique a sus compañeros. Ahora sí, Sí, que el de lazo cerrado tiene en cuenta la variable de salida y el lazo abierto no. Correcto, una buena apreciación. Oscar, pues iba a decir, ¿me escuchan bien? un poquito lejos, pero sí se entiende. Bueno, sí. Bueno, ahora sí me escuchan bien. Sí, iba a decir eso Sí. justamente, que la variable Ok. de salida retroalimenta el sistema otra vez. En lazo cerrado, ¿no? En lazo abierto, pues no. Exacto. Se tiene en cuenta para la retroalimentación del sistema, ¿no? Entonces, ojo con eso. En el sistema de lazo abierto, yo no estoy estoy teniendo en cuenta para la retroalimentación del sistema, estoy teniendo en cuenta la variable de salida para el lazo cerrado. Dime, Michael, Michelle. Sí, sí es Michael, profe. Otra Ok, diferencia es que para el sistema de lazo abierto la precisión es baja y para el sistema de lazo cerrado la precisión es más alta. perfecto. Buena apreciación. Entonces, partiendo de ese punto de vista, ingenieros, me voy a duplicar por acá. No sé, entonces, no se compartió, no se compartió. Entonces, recordar que pues, cuando yo tengo un sistema en lazo abierto, pues yo simplemente tengo el sistema, que tengo la planta del sistema o el modelo, ¿tal? Y yo aquí simplemente tengo la entrada, que es la referencia, y mi salida, ¿vale? Y en los sistemas de control en lazo cerrado, pues simplemente tengo el sistema retroalimentado, ¿ok? La planta o el modelo que yo tenga, y tengo una retroalimentación con la salida, ¿ok? Entonces, lo que decían ustedes, en el sistema de lazo abierto, no estoy teniendo una retroalimentación de la variable de salida, mientras que con el sistema de control o el sistema de enlace cerrado, sí estoy teniendo una retroalimentación de la variable de salida y por lo tanto voy a tener una mayor precisión y exactitud para poder controlar esta salida. ¿Ok? Entonces, esa es una de las pequeñas diferencias que tienen que tener en cuenta para poder identificar si el sistema que estábamos modelando o que están modelando ustedes en el circuito corresponde a un sistema de lazo abierto o lazo cerrado. Y el por qué. Entonces, ustedes tienen que decirme, no, porque es que en el primero la señal de salida es tal, y eso se genera una retroalimentación y por lo tanto se hace un control, así. ¿Ok? Cuéntanos, Oscar. No, justamente iba a preguntar sobre eso, profe. Sobre cómo identificar la variable, pero veo que ya en la figura, en el título de la figura, dice realmente qué es lo que me interesa de cada sistema. Exactamente, cuál es la variable de salida como tal que yo tengo de cada sistema, ¿no? Entonces ya con eso yo me doy cuenta si efectivamente estoy teniendo una retroalimentación de la salida o simplemente el sistema es un sistema en lazo abierto, ¿no? Entonces donde no tengo control o retroalimentación de esa señal, ¿vale? Entonces eso es lo que van a colocarlo allí. Pero importante la justificación, ingenieros. En algunos avances que me han enviado, al menos en los grupos que tengo a cargo, colocan de que, por ejemplo, solamente no es un sistema de enlace de control abierto porque tengo de control de enlace cerrado porque estoy monitoreando la salida. Pero es que el sistema de control enlace cerrado no implica que tú estés monitoreando la salida. ¿Ok? Porque, por ejemplo, yo puedo tener este sistema de control enlace abierto y yo aquí agregarle un sensor, ¿cierto? Que me permita monitorear la salida, pero yo no estoy haciendo una retroalimentación de ese sistema. Entonces, como no estoy haciendo una retroalimentación del sistema, el sistema no está cerrando el lazo. Entonces, sería un sistema de control en lazo abierto, nada más. Porque la señal de salida no la estoy utilizando para generar esa realimentación del sistema y corregir el error que pueda llegar a presentar el sistema como tal, ¿ok? Entonces, es importante tener en cuenta eso, ingeniero, para que la justificación no quede tan vaga, por decirlo de alguna manera.
¿Ok? Listo. ¿Claros ahí, ingenieros, esa parte? No hay nada del otro mundo. Sí, señor. Pero bueno, lo que sí hay que entrar es analizar el circuito y mirar a ver efectivamente a qué estamos haciendo referencia. ¿Ok? Bien. Luego, para eso, viene la parte del número 2. Parte número 2. Entonces, como grupo colaborativo, ustedes deben aplicar los principios físicos y matemáticos requeridos para obtener el modelo matemático del sistema del anexo 1, proyecto fase 2, que es el circuito que vimos, que se ubique en la carpeta guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 1, fase 2, identificación del proyecto, por medio de ecuaciones diferenciales que representan en el dominio del tiempo. Entonces, aquí ustedes lo que tienen que hacer, ingenieros, es plantear las ecuaciones diferenciales que modelan ese sistema. ¿Cuál es ese sistema? Este de acá. Este de acá. Este circuito RLC. ¿Ok? Entonces, la idea es entrar a modelar este sistema en términos de sus ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Luego, después de que usted obtiene las ecuaciones diferenciales que modelan ese sistema, usted simplemente lo que ahora va a hacer es obtener la representación de ese sistema, pero en ecuaciones por espacio de estados. Entonces, a partir de esas ecuaciones diferenciales, usted plantea el espacio de estados del sistema, ¿ok? Y por último, el grupo colaborativo pues elabora el informe consolidado con las actividades y demás, de acuerdo con las condiciones de entrega. Entonces, usted elabora su documento y una sola persona del grupo hace el envío, bueno, perdón, cada persona hace el envío de su cargue para que sea, para evaluarlo de manera individual a cada uno, porque tiene una parte que tiene un componente individual. ¿Listo? Entonces, ingenieros, hasta ahí. ¿Claro? Luis. Sí, profe, muy buenas noches para todos. Profe, una preguntita, es que pues la verdad ya prácticamente vamos para más de 15, 20 días después de la actividad y en el grupo donde yo estoy, ninguno de los compañeros se ha manifestado, entonces no sé qué debo hacer ahí, si continuar solo o algo, porque es que la verdad, profesor, esto no es la primera vez que me ha pasado pues con grupos que uno tiene que estar como empujándolos para hacer las actividades, entonces no sé si yo lo puedo hacer independiente o esperar o qué. Bueno. A medida de recomendación, yo el manejo que le doy es que si usted hace los aportes en su grupo y nadie le aparece, usted simplemente hace el envío de manera individual. Usted simplemente ve que ya ha pasado un tiempo y nadie ha hecho la participación, usted pues simplemente envía la actividad usted solo, porque pues tampoco te puedes limitar al desarrollo de la actividad a esperar a que otros estudiantes respondan, porque muchas veces aparecen ya el último día o los 2 últimos días del cierre de la actividad y pues bueno, no es la idea. Entonces, esa es la recomendación que yo le doy. Si usted ve que ya van 15 días, usted hace sus aportes de manera individual en el foro y no aparece ninguno de los estudiantes, ni se ponen en contacto, ni crean un grupo de Teams, ni nada de comunicaciones, pues usted puede proceder a hacerlo de manera individual, no hay problema. Lo que sí es que no vayas a incluir, que a veces es engorroso y pasa, de que no hay una interacción del grupo, ¿cierto? No hay una interacción y al final participa el último día a las 11 de la noche, participa uno y lo incluyen dentro del trabajo elaborado. Pues no tiene sentido. Si usted hizo el trabajo solo, pues la idea es que haga entonces la entrega solo también, ¿vale? Entonces, no va a meter a estudiantes que no hayan participado. Tutor, muy buenas noches. Regálame un segundito, John. Vamos con Víctor, que tiene la mano levantada, y luego Álvaro, y luego vas tú, ¿vale? Adelante, Víctor. Sí, buenas noches, tutor. Víctor, te escucho un poquito lejos. Sí, mi pregunta era con respecto a la cuestión de lo mismo del compañero. Yo, de hecho, hice un aporte al foro mandando mi correo de Teams y hasta la fecha nadie se ha comunicado conmigo, así que ya tengo claro que si no nadie eso se comunica o se comunica conmigo, sí, lo enviaré solo. Entonces era Sí. para aclarar. Gracias. Sí, claro, porque es que no tiene sentido pues que por la actividad, como es, la actividad en teoría es colaborativa y la idea es que si se crean los grupos por Teams o por cualquier otro medio, ya ustedes determinan,
y pues que le logren esa comunicación. Pero pues hay estudiantes que realmente pues aparecen un poco tarde o no aparecen, entonces tampoco es afectarlo a que afectar el desarrollo de la persona que sí está desarrollando la actividad como tal, porque no tiene lógica, ¿ok? Entonces no hay problema por eso. Adelante, Álvaro. Ingeniero, con respecto a ese tema, hay muchas pues, personas que tienen muchas ocupaciones y es muy difícil hacer esos Exactamente. trabajos. Entonces, pues vale 5 puntos, creo que pierde uno por no entregar el trabajo en grupo, pero se puede perfectamente enviar el trabajo individual, ¿verdad? Sí, señor, claro que sí. Listo, doctor, gracias. Esa era Listo, vale, dale, Álvaro. ¿Yo? Sí, tutor, muy buenas noches. Tutor, qué pena una pregunta. Lo que yo entendí es que tanto el trabajo como colaborativo individual, todo lo debemos subir, ¿sí? Sí, señor, sí. Ah, ok, listo, tutor, Sí, muchas gracias. porque vale, el trabajo consta de dos partes, una parte individual y una parte colaborativa, ¿no? Entonces, como tiene la parte individual, lo ideal es que pues haga el consolidado de la parte colaborativa, que sea uno solo, y ese mismo le agregan la parte individual. Entonces pueden hacer que hagan un solo envío con la parte individual de cada uno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que está el grupo colaborativo de Juan, John y Carolina. Ah, bueno, listo. Entonces entregan, Carolina se encarga de compilar el documento, pero manda un documento con la parte individual de John, la parte individual de Carolina y la parte individual de Juan y la parte colaborativa, ¿cierto? Esa puede ser una opción. O Juan manda su parte individual con el trabajo colaborativo de todos, John manda la parte individual con la parte colaborativa y Carolina manda su parte individual con la parte colaborativa. Porque lo que pasa es que muchas veces se confunden y creen que solamente van a desarrollar una actividad individual. Entonces, yo tomo la actividad que desarrolló Carolina en la parte individual y la mando como si fuera mía. Y no, cada persona tiene que desarrollar la parte individual de manera independiente, ¿vale? Entonces, están esas dos opciones. O tú mandas tu trabajo con tu parte individual y tu parte colaborativa, o una sola persona sube el documento con los aportes individuales de cada uno. ¿Listo? Álvaro. Ingeniero, usted, pues, a la manera de petición podría hacer una especie de, ¿cómo le digo? Como representar el ejercicio del circuito para poder entenderlo mejor. O sea, no va a ser el ejercicio, pues, que tenemos que hacer nosotros, pero sí a darnos una guía, pues, sobre eso, ¿no? ¿No sería interesante? Claro que sí, para allá vamos, para allá vamos. Esto es lo que viene ahora. Entonces, vamos con respecto a la aclaración de las dudas y ya vamos a ver un poquito con el desarrollo del ejercicio, ¿vale? Listo, entonces, ¿alguna otra pregunta con respecto a la entrega o hasta la parte individual, la parte colaborativa y demás? ¿O todo claro hasta allí? Bueno, Sí, creo que señor, ya. todo claro hasta ahí. Perfecto. Bueno, ingenieros, entonces, me confirman que ven el circuito ahí en pantalla, ¿cierto? Sí, señor, perfectamente. Sí, señor. Listo. Bien, entonces, si nos damos cuenta allí, ingenieros, nos piden a nosotros hallar son dos cosas que nos piden hallar allí. Nos piden hallar las ecuaciones diferenciales que modelan el sistema y las ecuaciones de espacio de estados de ese señor. ¿Ok? Entonces, empiezo la pregunta. ¿Cuántas variables de estado tiene ese sistema? ¿Cuántas variables de estado tiene? Tiene dos, una de entrada y una de Tiene salida. dos. Tiene dos variables de estado. Entonces, ¿cuáles son mis variables de estado? Mis variables de estado son elementos que almacenan. Recuerden que las variables de estado son los elementos que almacenan energía. En este caso, dentro de ese circuito, ¿qué elementos almacenan energía? Pues ahí me doy cuenta que almacenan energía la bobina y el condensador. ¿Ok? Entonces, esos dos elementos son los que almacenan energía. Por lo tanto, mis variables de estado van a ser
corriente en la bobina y los voltajes en el condensador. ¿Vale? Claro ahí, ingenieros, esa parte del... Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, señor, tengo sí, dos variables claro. de estado. Entonces, ya yo tengo una variable de estado. Yo acostumbro a llamarla X1 y una variable llamada X2, pero igual ya esto es para la construcción del modelo de espacio de estados. ¿Listo? Ya ahorita lo vemos. Entonces, yo aquí, ¿qué voy a plantear? Pues simplemente, ingenieros, puedo llegar a plantear una malla por acá y puedo plantear otra mallita por acá. ¿Listo? Ven que lo primero que me piden es las ecuaciones diferenciales que modelan el sistema. Entonces, yo aquí puedo plantear que tengo una corriente I1 y por aquí tengo una corriente I2. ¿Ok? Entonces empiezo a hacer el análisis del circuito por mallas. Entonces, si yo hago ese análisis de circuito por mallas, ¿cómo me quedaría la ecuación? Entonces, la ecuación me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, me va a quedar que hago la malla, me quedaría menos B1, que es el voltaje de la fuente, más el voltaje de la resistencia 1, más el voltaje de la bobina 1, más el voltaje de la resistencia 2, ¿no? Y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué me dice a mí la ley de Kirchhoff para voltaje? Me dice, oiga, la suma algebraica de todos los voltajes alrededor de un lazo cerrado son 0. Entonces, allí hago mi primera malla, la primera mallita. ¿Listo? Entonces, ya tengo esta primera ecuación. Entonces, ahora empiezo. Bueno, pero es que yo tengo que menos B1, que es el voltaje de entrada, más el voltaje de la resistencia 1, ¿a qué va a ser igual? El voltaje de esta resistencia, ¿qué va a ser igual? Ahí uno por Ahí R1. por R, y por R, y 1 por Perfecto. R. 1. Y 1 por R1. Perfecto. Más el voltaje de la bobina. ¿A qué va a ser igual el voltaje de la bobina? Recordemos. L por W. Va a ser a L1 por la derivada de I1 con respecto al tiempo. ¿Cierto? La corriente de la bobina, perdón, el voltaje de la bobina va a ser igual a L1 por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Vale? Más el voltaje en R2. Pero este voltaje en R2, ¿a qué es igual, ingenieros? A la diferencia de corrientes por R2. Perfecto. R2 por la diferencia de I1 menos I2. Y esto es igual a 0. ¿Listo? Aquí hago los respectivos despejes como tal. Y aquí yo me puedo dar cuenta de algo, ingenieros. I1 lo puedo expresar como ¿quién? Si yo me doy cuenta, I1 es la misma corriente que pasa por la bobina. Entonces yo puedo decir que I1 es igual a IL, que es la corriente de la bobina. Y recuerden que habíamos dicho que una de las variables de estado que íbamos a trabajar era la corriente en la bobina. Entonces ya ahí tengo la primera variable de estados. ¿Listo? Entonces simplemente llego y despejo todo en términos de IL. ¿Vale? Entonces me quedaría, listo, entonces me quedaría menos B1 más I1, que sería IL por R1 más L por la derivada de IL'. Bueno, aquí voy a... por la derivada de IL con respecto al tiempo más R2 por IL menos R2 por I2. Y eso va a ser igual a 0. Paso todo esto y dejo la derivada de un solo ladito. Entonces paso todos estos términos para el otro lado del igual y me quedaría L por la derivada de IL con respecto al tiempo sobre dt va a ser igual a ¿quién? A B1
más IL por R1 más R2 por IL. Perdón, aquí este está positivo, pasa negativo. Este está positivo, pasa negativo. Menos, este está negativo, pasa positivo. R2 por I2. ¿Listo? Aquí ya tendría, en teoría, una primera ecuación diferencial. Pero, ¿qué sucede? Me falta hallar el valor de I2, ¿cierto? Porque recuerden que la ecuación diferencial tiene que quedar en términos de mis variables de estado. Y mis variables de estado son IL, IL, IL y BC. ¿Listo? Que es el voltaje en el condensador y la corriente en la bobina. Estas son mis variables de estado. ¿Vale? Entonces, para que tengamos en cuenta ahí. Entonces, aquí, ¿qué me hace falta? Y aquí tengo mi ecuación diferencial en términos de la entrada, que es BI, mi entrada en términos de B1, en términos de IL, que es una variable de estado, pero me falta expresar I2 en términos de una variable de estado. ¿Vale? Entonces ustedes tienen que ver allí cómo puedo encontrar la relación entre la variable de estado, ¿cierto? La variable de estado I2 con esa variable de estado. ¿Ok? Entonces ahí quedaría la forma de cómo tendría yo que buscar el valor de I2. ¿Listo? Ahora, voy a hacer la siguiente malla. Puedo hacer una malla o puedo plantear un nodo. Entonces, si yo digo que a este nodo entra una corriente denominada I1, por aquí sale I2, aquí ¿quién sale? Por esta resistencia R2, ¿quién pasa? I3. I3. I3, que sería lo mismo que tener I1 menos I2, ¿cierto? ¿Vale? Hasta ahí, claro. Entonces, o hago la malla o hago el nodo. Como lo quiera resolver usted, ya es decisión. Porque el circuito lo podemos resolver de diferentes formas. Entonces, usted puede aplicar malla, puede aplicar nodos. Si aplicamos un nodo, aplicamos malla, podemos aplicar una malla para continuar con el ejercicio. Me quedaría entonces, ¿cómo me quedaría la malla de I2? Entonces me quedaría menos el voltaje de la resistencia R2 más, voy por la malla de acá, voltaje de la resistencia 3 más el voltaje del condensador 1. ¿Listo? Y eso va a ser igual a 0. ¿Ok? Ahora, el voltaje de la resistencia 2, ¿a qué es igual? El voltaje de la resistencia 2 es igual a menos la resistencia 2 multiplicada por la corriente que pasa por ahí. ¿Pero cuál es la corriente que pasaba por ahí? Habíamos dicho que era I1 menos I2. Más el voltaje de R3, que es esta resistencia que está aquí. ¿Qué corriente pasa por allí? Por esa corriente pasa I2. Entonces usted aquí coloca más R3 multiplicado por I2. Más el voltaje del condensador. Pero como el voltaje del condensador es una variable de estados, pues no lo voy a pasar a corriente, sino que lo dejo en términos de variable de estados. ¿Ok? Entonces lo dejo ahí quietico. Entonces dejo que el voltaje C1 es igual, y eso más el voltaje C1, y eso va a ser igual a 0. De aquí, despejo, y me doy cuenta que esto va a ser igual a quién. Entonces me quedaría menos R2 por I1, pero I1 habíamos dicho que era IL, que es la corriente de la bobina, entonces quedaría menos IL, menos por menos me da más R2 por I2 más R3 por I2 más el voltaje del condensador 1 igual a 0. ¿Listo? Ingenieros, hasta ahí vamos bien. Si tienen dudas, por favor, quiero que pregunten. Qué pena, doctor. ¿Puede explicar ahí en ese pedazo ahí me perdí?
Claro, claro que sí. Esa es la idea. O sea, no, yo no tengo problema en repetir, pero sí quiero que quede claro el concepto de lo que están haciendo, de lo que vamos a hacer para la guía. ¿Ok? Perfecto. Perfecto, Jorge. Entonces, pilla. Vamos a hallar la malla número 2. La malla número 2 es esta donde está I2, ¿cierto? Entonces, si yo hago la malla, yo había establecido que el sentido de esta corriente venía así. Entonces, aquí yo tendría más menos, más menos, más menos, más menos, más menos. ¿Listo? Entonces, si yo hago la malla por aquí, para el puntero. Si yo hago la malla por aquí, por acá, por aquí, este señor entra al voltaje de la resistencia, pero entra por el lado negativo. Entonces, por eso yo aquí pongo menos el voltaje de R2. Menos el voltaje de R2. ¿Vale? Más. Sigo la malla. Más porque entra por el lado positivo. Más el voltaje de R3. Míralo aquí. Voltaje de R3. Más el voltaje de C1. Más el voltaje del condensador 1. Y eso va a ser igual a 0, porque la LSK me dice que la suma algebraica de todos los voltajes alrededor de un lazo cerrado es 0. Dime, Álvaro. En la primera malla, usted pone menos B1. O sea, está aplicando lo mismo que en la segunda, que el voltaje entra por el negativo, es correcto. Aquí entraría más y menos. Mira que este es el menos. Entonces el voltaje entra, empiezo el lazo o la malla por el lado negativo. Perfecto. Muchas Entonces, por gracias. eso aquí pongo menos P1. Vale, con gusto. ¿Listo? Entonces, ya aquí tengo la ecuación de los voltajes. Entonces, simplemente empiezo a reemplazar. El voltaje de la resistencia número 2, el voltaje de BR2, que es esta que está aquí, ¿a qué es igual? Ya yo sé que voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Cuál es la resistencia que está ahí? R2. Entonces, aquí tengo R2 menos R2 por la corriente. ¿Pero cuál es la corriente? La corriente que pasa por R2 es igual a ¿quién? Ya habíamos visto que era igual a I1 menos I2, que es la diferencia. Por eso aquí también la coloqué con la diferencia. I1 menos I2. Entonces la multiplico. Menos R2 por I1 menos I2. ¿Vale? Más el voltaje de la resistencia 3. El voltaje es igual a I por R. ¿Cuál es la resistencia? R3. ¿Cuál es la corriente? I2, que es la corriente que pasa por acá. Entonces aquí tengo R3 por I2, ¿vale? Más el voltaje del condensador 1. ¿Por qué no quito el voltaje? Porque como les había dicho, el voltaje del condensador es una variable de estado y me va a servir para poder hallar la ecuación de espacio de estados más adelante. Entonces, recuerden que las variables de estado son la cantidad de elementos que almacenan energía. En este caso, para el sistema eléctrico, es corriente en la bobina y el voltaje del condensador. Esas son mis dos variables de estado. Si ustedes se van a LOBA, regálenme un segundo por aquí, a la parte número K. Cuéntame, Álvaro. Álvaro. Okay. No, profe, no había bajado la mano. Dale, tranquilo. Listo, entonces mira, si nos vamos aquí a LOBA, nos damos cuenta que el espacio de estados está es un circuito muy similar, pero nos damos cuenta que el espacio de estados está dado por el voltaje en el condensador, la variable de estado, voltaje en el condensador y la corriente en la bobina. Entonces, para nosotros también va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, a través de este señor, podemos obtener la ecuación diferencial que modela el sistema. Y si te das cuenta, la ecuación diferencial queda en términos de DC, que es variable de estado, y en este caso IL, que también es una variable de estado. Y la otra también queda en términos de la variable de estado, BC e IL. ¿Ok? Entonces, al final lo que nosotros buscamos es que las ecuaciones diferenciales queden en términos de mis variables de mis variables de estado. ¿Listo? Entonces, hasta ahí llevamos esta parte.
Luego, después de esto, pues simplemente aquí multiplico menos R2 por I1 menos I2. Esto me da esta expresión que tengo acá. Luego puedo pasar todo para aquel lado, para este lado del igual, y saco factor común aquí y aquí. Entonces me quedaría R2 más R3 factor de I2. Y eso va a ser igual a, este está negativo, pasa a positivo, R2 por IL más TC. ¿Vale? Ahora, I2, ingenieros, si yo me doy cuenta, ¿quién es I2? I2 es la corriente que pasa por la resistencia, pero también al estar en serie con el condensador, también es la corriente que pasa por el condensador. Entonces yo puedo decir que I2, acá, yo puedo decir que I2 es 0, ¿no? No, porque mira que I2 es la corriente que pasa por la resistencia R3 y por la resistencia C1. Ok. Entonces yo puedo decir que la resistencia 2 es igual a la corriente que pasa por el condensador. Y la corriente que pasa por un condensador, ¿a qué es igual? La corriente que pasa por un condensador es igual ¿a quién? Es igual a C, al condensador o a la capacitancia, por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces, yo acá puedo reemplazar a esta I2 por esta expresión que tengo aquí. Y si yo lo reemplazo, ¿cómo me queda? Me quedaría que R2 más R3 que multiplica a I2, pero I2 es C. Entonces me quedaría C que multiplica a la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ¿cierto? Y eso va a ser igual a R2 por I2 más el voltaje del condensador, ¿vale? De aquí yo puedo despejar todo este término que está multiplicando a este señor de aquí, al voltaje, la derivada del voltaje, está multiplicando, lo puedo pasar a dividir de este lado. Cuando lo paso a dividir, me quedaría este voltaje, esta derivada del voltaje la puedo expresar como PC, PC' de T va a ser igual, simplemente le cambié el nombre por esta prima, va a ser igual a R2 sobre C que multiplica a R2 más R3 multiplicado por IL más 1 sobre C que multiplica a R2 más R3 multiplicado por PC1. ¿Vale? ¿Hasta ahí claro, ingenieros? Sí, señor. Listo. Entonces, ya a partir de ahí tendría las ecuaciones diferenciales que modelan mi sistema. ¿Qué me hace falta? Porque, cuéntame, Oscar. Profe, la misma división sobre C se pudo haber hecho del lado contrario en L. Es correcto, sí, señor, la misma. Aquí tengo que despejarlo. Aquí me falta, sino que esa parte es la que tienen que complementar ustedes. Ok, entendido. Vale, dime, Jorge. Tutor, no, qué pena. Ahí en lo último sí me quedé un poco ahí por entender. Aquí, ¿En cuál? donde puso B prima. Ok, Esta parte, vale, la última parte, nada más. vale. Dale, de una, no te preocupes, pilla. ¿Qué sucede? Acá. Esta es mi primera expresión. Entonces, yo aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Este término está multiplicando a la derivada de BC con respecto al tiempo, ¿cierto? O sea, R2 más R3 por C está multiplicando al voltaje del condensador. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Para despejarlo, pues simplemente este tipo que está aquí,
lo paso a dividir acá, porque está multiplicando, pasa a dividir cada uno de los términos del otro lado de la expresión. Entonces, reemplazo el perdón, la derivada de BC, la reemplazo por BC', ¿ok? Y eso va a ser igual a, entonces, como aquí estaba R2 solito, entonces a R2 lo divido sobre este término, que sería R2 más R3 por C. Y lo multiplico por IL, más 1 sobre C. Aquí como hay un 1, es como si hubiera un 1, entonces me quedaría 1 sobre este término que está acá. O sea, lo divido. Que sería C por R2 más R3 multiplicado por BC1. Y ya ahí tengo mi primera ecuación diferencial. ¿Ok? Ya tengo la ecuación diferencial de BC. ¿Cuál me falta? Me falta completar la ecuación diferencial de IL. Entonces, para eso, que es la otra parte que van a tener que hacer ustedes, van a hacer exactamente lo mismo. Miren que ya aquí tienen I2, es lo único que les falta, ¿no? Porque mira que aquí tienen, vamos a colaborarles aquí un poquitico más. Aquí este señor lo pueden despejar como dijo Oscar. Pueden llegar y tomar IL', que es la derivada de T, va a ser igual a 1 sobre L por B1. Menos, mira que estos dos manes son IL, puedo sacar factor común, entonces saco factor común IL, me quedaría R1 más R2 sobre L, y este multiplicado por IL, más R2 sobre L, multiplicado por, aquí es I, bueno, a una sola bobina, entonces I2, ¿ok? Entonces, ¿qué me hace falta? En este lado, mira que en este lado de BC', tengo a BC en términos de mis variables de estado, que es IL y de BC1. Pero de este lado no. De este lado tengo a IL, que es una variable de estado, estoy bien. A B1, que es una variable de entrada, está perfecta. Pero tengo a I2. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para reemplazar I2, ingenieros? ¿Qué se les ocurre allí? No, pues reemplazo la expresión de la capacitancia y el B'. Y dos, la fórmula de arriba. La fórmula de arriba, eso es. Entonces, aquí yo reemplazo a I2, lo reemplazo por esta fórmula que está aquí. I2 lo reemplazo por C multiplicado por la derivada de B', ¿cierto? Pero aquí sucede algo. Este señor, si yo lo reemplazo, lo reemplazaría por C por BC', ¿cierto? Pero no puedo dejar la derivada en términos de otra derivada. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente aquí reemplazo BC', pero BC', ¿quién es? BC' es esto que está aquí. Entonces, aquí me va a quedar C que multiplica a esto que está aquí. ¿Ok? Y luego saco pues las operaciones de factor común, simplifico y todo lo demás, y ahí ya me va a quedar una sola expresión. ¿Vale? Me va a quedar, entonces ya ahí me va a quedar IL' en términos de IL, en términos de BC1 y en términos de la entrada. ¿Ok? ¿Claro está ahí, ingenieros? Si tienen dudas, pregunten, no tengo problema y podemos aclarar cualquier duda que tengan, no hay problema. Pero ahí ya están planteadas las ecuaciones diferenciales, ¿no? Sí, pero me falta reemplazar I2. Es lo único que les hace falta. I2 para que obtengan las ecuaciones diferenciales que modelan el sistema. Sino que en el otro punto les va a tocar hallar el espacio de estados. Y para hallar el espacio de estados, recuerden que para hallar el espacio de estados, vamos a colocar esta diapositiva de aquí. Para hallar el espacio de estados, ustedes tienen que hallar BC', que es las derivadas de las variables de estado, y L',
va a ser igual a un coeficiente. Aquí va multiplicado, aquí va BC, aquí va IL, más la entrada. B1, creo que se llama la entrada. B1, ¿listo? Entonces, aquí, dentro de estos cuadritos que están acá, usted aquí va a colocar un número, aquí va un número, aquí va un número, aquí va un número, y aquí va un número, y aquí va otro número. ¿Listo? Entonces, si usted, haciendo el ejemplo para hallar el espacio de estado, por ejemplo, de BC', vamos a hallar BC'. Entonces me dice que, hey, BC' es igual a ¿quién? BC' me dice que es igual a R2 sobre C por R2 más R3, ¿no? Vamos a colocarlo por aquí. BC es igual a R2 sobre C multiplica R2 más R3 por IL más 1 sobre C que multiplica a R2 más R3 multiplicado por BC. ¿Listo? Entonces, en su guía, ustedes estos valores de R2 van a tener que reemplazarlos por unos valores, ¿oyeron? Que tienen que darle un valor numérico. Entonces, si yo me doy cuenta, ¿cuáles son los valores que irían dentro de este espacio de estados? Entonces yo digo, ah, bueno, BC', ¿a qué es igual? Mira, BC' es igual a este término que está aquí, a este término multiplicado por BC. ¿Cuál es el término que multiplica a BC? Entonces me voy a la ecuación, BC' aquí, BC'. Me voy a la ecuación, que es esta que está aquí, y miro cuál es el término que multiplica a BC, que en este caso sería este señor de aquí. Ah, ok, entonces aquí iría 1 sobre C que multiplica a R2 más R3. Que en el caso de ustedes, va a ser un número porque van a reemplazar los valores por lo que dice la guía. Listo, entonces ya tengo a BC multiplicado. BC va a ser igual, BC', va a ser igual a este señor multiplicado por BC más este señor de aquí multiplicado por IL. Ah, ok. ¿Cuál es el término que acompaña a IL? Este señor que está aquí. Entonces aquí me quedaría R2 sobre C factor de R2 más R3. ¿Listo? Y más P1 por el término que está aquí. Pero si yo me doy cuenta en esta expresión de BC', no tengo B1. Ok, entonces como no tengo B1, el valor que va aquí es 0. ¿Listo? Y ya tengo armada la primera parte de mi espacio de estados. ¿Vale? Luego, para hallar la segunda parte, que es la de IL, para hallar la parte de IL, tendría que hacer lo mismo, solamente que la expresión matemática, esta que está aquí, tengo que dejarla solo en términos de B1, IL y en términos de BC. ¿Ok? Y listo. Ya tengo el ejercicio resuelto. ¿Claro está ahí, ingenieros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Me toca mirarlo por ahí unas 10 veces y ya la cojo un poco. No. Eso es, uno se sienta y vas a ver que enseguida uno le coge el tino como tal a las ecuaciones. ¿Vale? Gracias, ingeniero. No, vale, Aldo. Víctor, claro, está ahí. Yo vi que tengo un correíto tuyo pendiente, no lo había respondido, esperando las cipas para poder aclararte un poquito mejor. No sé si te quedó un poquito más claro o tienes alguna duda. No, sí tengo claro. La cuestión para que me responda el correo, si el correo interno, si está bueno el ejercicio o hay que corregir. No, hay que hacer unas correcciones, pero bueno, yo te las indico ahí en el correo, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias. Listo, Inge. Vale, lo que quiero es que de pronto, es que por correo a veces no queda como muy clara la cosa, entonces a veces es mejor aquí por web conference, por el chat, o alguna cosa.
en los grupos que están a mi cargo, tenemos un chat en Teams. La idea es que cuando ustedes tengan alguna duda con respecto a algún ejercicio o algo en particular, usted me escriba a través de ese Teams. Y yo con el mayor de los gustos entramos y resolvemos las preguntas que tengan. Y si hay que hacer una videollamada, hacemos una videollamada. Yo saco aquí lápiz y papel y le explico y vamos mirando el ejercicio, ¿vale? Porque a veces este tipo de ejercicios que son muy matemáticos, a veces tratar uno de explicarlo por un chat o por un mensaje a veces es un poquito complicado. Entonces, por eso estaba esperando las cifras para comentarle un poquito a Víctor el trabajo que hizo. Pero sería más o menos eso. ¿Vale? Bueno, ingenieros, ¿dudas, preguntas, inquietudes ahí con respecto al desarrollo de la guía? De momento no, profe. Está relativamente sencillo. Perfecto. Bueno, ingenieros, entonces, eso es lo que teníamos para mostrarle el día de hoy con respecto a las CIPAS. Recuerden que están habilitados la entrega hasta ya creo que estamos próximos a cerrar. 16, Vamos hasta el creo que 16 está, de marzo. doctor. 16, sí señor, gracias. Quedan ya cerca de 11, 10 días. Entonces, es ponerse las pilas para el trabajo. Cualquier duda, ya saben, a través de los foros, a través del correo interno. De mi parte, yo creo que tengo la gran mayoría de los grupos. No tengo problema que me escriban por Teams a la hora que ustedes gusten. Pueden escribir un sábado, un domingo. No tengo problema con eso. Yo les respondo a la mayor brevedad. Y si es necesario de hacer una videollamada, con gusto yo saco el tiempo en los horarios de atención y me conecto con ustedes. La idea es que se Se genere el le fue mayor el audio, aprendizaje. tutor. Uy, se me fue el audio. ¿Ahí me escuchan? Ya. Ah, vale, vale. Sí, Entonces, lo que les decía es que si había alguna duda o alguna inquietud, me pueden escribir por Teams y yo con el mayor de los gustos saco el tiempo, saco el espacio y revisamos y hacemos una videollamada si es necesario para poder entrar a resolver las dudas que tengan. ¿Listo? Entonces, ingenieros, si no tienen dudas ni preguntas, pues bueno, quedo atento a cualquier inquietud y que tengan entonces una feliz resto de noche. Cuéntame, Juan. Profe, muy buenas noches. Profe, quería preguntarle, ¿este video de este CIPAS lo sube hoy mismo o puede que aparezca ya mañana? Creo que mañana, porque hay un problema, no sé si han dado cuenta que hay un problema con OneDrive, entonces con el almacenamiento. Entonces me toca descargarlo, mandárselo a la ingeniera, a la ingeniera Adriana y que ella lo cargue. Pero apenas lo tengamos, se les comparte. Creo que va a estar mañana. Listo, profe, muchísimas gracias. Vale. Muy formal, muchas gracias. Vale, con gusto, ingenieros. Entonces, a todos que tengan una feliz resto de noche y nos vemos. Hasta luego. Cuéntame, Jorge. Tutor, mi pregunta es, ¿lo comparten por aquí, por este mismo medio, por Teams? ¿La web? Bueno, Perdón, la CIPA. no, la CIPA se comparte en el campus y yo se las comparto por el chat de Teams de los que están conmigo en el grupo del grupo de Teams, ¿vale? Yo se lo comparto allí. Pero si no, la buscan en los foros, yo las comparto en los foros y se comparte en el enlace de web conference. Muchas gracias. Bueno, doctor. Feliz Vale, noche. Jorge. Igualmente. Hasta luego, ingenieros. Feliz noche para todos. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Vale. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas noches, doctor.